La naturaleza puede ser tan implacable como impresionante. Imagina adentrarte en Siberia, los bosques de Alaska o los parajes de Canadá solo para enfrentar a los depredadores más temibles de la naturaleza. Desde cazadores experimentados y excursionistas hasta fotógrafos y unos hermanos en un viaje de pesca, estas 6 historias revelan el poder de lo salvaje. Cada encuentro es una lucha por la supervivencia, donde el ingenio y la fuerza de voluntad son las únicas defensas contra una amenaza mortal. Acompáñanos mientras exploramos estos relatos de humanos contra la naturaleza, donde no todos logran salir con vida. El 3 de agosto de 2024, en los remotos bosques de Siberia, Rusia, un cazador experimentado llamado Iván Petrov se adentró en lo que esperaba fuera otra exitosa caza de alces. Era conocido en su aldea por su habilidad y experiencia en rastrear y cazar. Nacido y criado en un pequeño pueblo cerca de las montañas de Altai, había pasado la mayor parte de su vida navegando por los bosques y el terreno accidentado. El bosque era su segundo hogar. Conocía cada sendero, sonido y señal que la naturaleza le ofrecía. Había comenzado a cazar desde joven, aprendiendo el oficio de su padre, quien también era cazador. Con los años, había desarrollado el respeto por la naturaleza y sus criaturas. Cazar no se trataba solo de la emoción de la persecución o la recompensa de la captura. Era una conexión con lo salvaje, entender sus ritmos y respetar su poder. Pero no significaba que subestimara los peligros que acechaban allí. La naturaleza en Siberia era tan implacable como hermosa. Los bosques alrededor de las montañas de Altai eran vastos y en su mayoría intactos por la actividad humana. La zona era conocida por su rica biodiversidad, hogar de muchos animales incluidos alces, lobos y el formidable oso grizzly siberiano. Son enormes y conocidos por ser agresivos, especialmente al salir de la hibernación. Ese día Iván había pasado horas rastreando a un alce. La caza había sido desafiante, pero su paciencia y pericia habían dado frutos. Al caer la tarde había logrado abatir a un gran alce. Exhausto pero satisfecho, decidió acampar para pasar la noche. El sol comenzaba a ponerse y las sombras indicaban que era hora de descansar. Eligió un pequeño claro cerca de un arroyo que ofrecía agua fresca y una vista clara de los alrededores. Iván se dispuso a encender una fogata, preparándose para cocinar su cena. Mientras el fuego crepitaba y el olor de la carne asada llenaba el aire, sintió satisfacción. El día había sido largo y agotador, pero la recompensa valía la pena. Esperaba disfrutar de una buena comida y una noche de descanso bajo las estrellas. Pero el bosque albergaba más que los peligros habituales esa noche. Un oso grizzly, recién salido de su larga hibernación, estaba cerca. Debido al hambre y agresividad, había estado vagando por el bosque en busca de comida. El olor de la carne cocinada llegó hasta él, atrayéndolo hacia el campamento. La densa maleza y el cansancio de Iván enmascararon la proximidad del depredador. Cuando Iván se alejó del fuego para buscar agua del arroyo, era ajeno al peligro que se acercaba. El oso, enfocado en la fuente del olor, se movió oculto en las sombras de los árboles. Iván no notó la amenaza hasta que fue tarde. El pacífico silencio estaba a punto de romperse en una violenta confrontación. Mientras Iván se inclinaba junto al arroyo para llenar su cantimplora, el aire a su alrededor pareció cambiar. La tranquilidad del bosque había ocultado el peligro, pero ahora una sensación inquietante comenzó a invadir sus sentidos. Giró la cabeza justo a tiempo para ver al grizzly emergiendo de las sombras con los ojos fijos en él. En ese instante, los instintos de Iván tomaron el control. Conocía las señales de un oso agresivo y entendía el grave peligro en el que se encontraba. El oso no lo veía como una amenaza, sino como presa. No había tiempo para alcanzar su rifle o pensar en escapar. El oso atacó con velocidad, cerrando la distancia entre ellos en segundos. Iván intentó defenderse usando el único arma que tenía, la cantimplora, pero no era rival para la abrumadora fuerza del oso. Las garras del oso rasgaron el aire y con un solo golpe derribó a Iván. El impacto lo dejó aturdido y el mundo a su alrededor se volvió borroso mientras luchaba por mantenerse consciente. La ferocidad del oso era abrumadora. Continuó su ataque impulsado por una rabia instintiva. Iván no pudo hacer nada contra la embestida. El bosque ahora parecía indiferente a su sufrimiento. Los sonidos de la lucha resonaban entre los árboles, pero no había nadie cerca para escucharlos. Tan rápido como comenzó, el ataque terminó.
Habiendo afirmado su dominio, el animal se retiró al bosque, dejando a Iván tendido en el claro. El olor a sangre y los restos de la fogata permanecieron en el aire mientras el bosque volvía a su silencio. Al día siguiente, cuando Iván no regresó al pueblo, se organizó un equipo de búsqueda. Los lugareños conocían los riesgos de los bosques siberianos y temían lo peor. Siguieron su rastro hasta el campamento, donde la escena les contó todo lo que necesitaban saber. Los restos de Iván fueron encontrados cerca del arroyo, demostrando la imprevisibilidad de la naturaleza y los peligros presentes allí. La noticia sumió a la comunidad en luto. La gente lamentó la pérdida de un cazador respetado, y el suceso demostró que nadie está realmente a salvo en lo salvaje e indómito. El bosque había reclamado a uno de los suyos, dejando solo recuerdos y un profundo respeto por el poder de la naturaleza. En el verano de 2024, Emily Johnson era una excursionista de Seattle. Emprendió una aventura que había soñado durante años. Siempre le había encantado estar al aire libre y solía pasar los fines de semana explorando senderos cerca de su hogar. Pero quería algo más desafiante. Decidió embarcarse en una caminata en solitario a través de los bosques de Alaska. Emily estudió mapas, empacó equipo esencial y repasó sus habilidades de supervivencia. Las áreas boscosas cerca del Parque Nacional Denali eran tanto atractivas como intimidantes. Emily conocía los riesgos de caminar sola en un lugar tan vasto y salvaje, pero se sentía segura de sus habilidades y emocionada por experimentar la soledad y majestuosidad de Alaska. Los primeros días de su travesía fueron tal como lo había esperado. El clima estaba despejado y el bosque lleno de los sonidos de aves y el susurro de las hojas. Emily siguió el sendero con facilidad, llevando su mochila con todas las provisiones necesarias. Se tomaba su tiempo para admirar las impresionantes vistas de las montañas y ríos que la rodeaban. A medida que se adentraba en el bosque, los árboles se hacían más espesos y el sendero menos definido. La luz del sol se filtraba a través del denso dosel, proyectando sombras en el suelo del bosque. Emily estaba completamente inmersa en la experiencia, disfrutando de la paz y la soledad que implicaba estar lejos de la civilización. Sin embargo, Emily no estaba sola en el bosque. Los bosques de Alaska albergan una gran variedad de vida silvestre, incluidos osos negros que suelen deambular por la zona. Aunque Emily ya se había encontrado con osos en caminatas anteriores, nunca había estado tan cerca de su hábitat natural. Sabía las precauciones que debía tomar, como hacer ruido para no sorprender a un oso y llevar siempre consigo un aerosol para osos. En la mañana de su cuarto día, mientras continuaba su caminata, llegó a un pequeño claro rodeado de maleza. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y admirar la belleza de la escena. El aire era fresco y el sonido de un arroyo cercano añadía tranquilidad al momento. Pero al dar un paso adelante para continuar, notó movimiento en los arbustos. Emily se congeló cuando un gran oso negro emergió de la maleza, seguido de dos crías. La madre osa la vio de inmediato. Sus instintos se activaron, percibiendo a la excursionista solitaria como una posible amenaza. Su postura cambió y dejó escapar un gruñido bajo, advirtiendo a Emily que se mantuviera alejada. El corazón de Emily se aceleró al darse cuenta del peligro en el que estaba. Sabía que dar media vuelta y correr solo provocaría que el oso la persiguiera, y no tenía mucho tiempo para pensar. El oso dio un paso adelante, gruñendo más fuerte. Buscó el aerosol para osos que llevaba en la mochila, con las manos temblorosas mientras lo preparaba. La paz del bosque se había transformado en una situación de vida o muerte, y su supervivencia dependía de su rapidez y acciones. Logró agarrar firmemente el aerosol justo cuando la madre osa daba otro paso amenazante hacia ella. Sin dudarlo, apuntó el aerosol y liberó una fuerte ráfaga. La potente niebla alcanzó el rostro del oso, quien se detuvo de inmediato sacudiendo la cabeza y parpadeando rápidamente. Esa era su única oportunidad para escapar. Miró a su alrededor y vio un árbol alto cerca. Moviéndose con cautela para no alarmarlo más, retrocedió hacia el árbol. El oso, desorientado por el aerosol, gruñó de nuevo, pero no la siguió de inmediato. Comenzó a trepar tan rápido como pudo. Sus manos se aferraban a la áspera corteza y se impulsaba rama tras rama hasta estar a salvo, a unos 6 metros del suelo. Encontró un lugar firme donde pudo sentarse y recuperar el aliento. Desde su posición podía ver al oso y sus crías abajo. La madre, recuperándose del aerosol, miraba a su alrededor.
Durante lo que parecieron horas, Emily permaneció en el árbol mientras observaba al oso abajo. La madre oso caminaba de un lado a otro en el claro. Ocasionalmente miraba hacia arriba, pero no intentó trepar. Las crías se mantenían cerca de su madre. Emily sabía que debía mantenerse lo más quieta y silenciosa posible, esperando que perdiera interés y se fuera. El tiempo pasó y los músculos de Emily comenzaron a dolerle por mantenerse en esa posición. Trató de mantener la calma, enfocándose en su respiración y la seguridad de su refugio. El bosque se sentía tenso y amenazante cuando el sol empezó a bajar en el cielo. La madre pareció decidir que la amenaza había pasado. Llamó a sus crías y los tres se alejaron del claro, desapareciendo entre la maleza. Emily esperó asegurándose de que realmente se hubieran ido antes de atreverse a moverse. Luego Emily bajó del árbol. Sus piernas temblaban al tocar el suelo, asimilando lo que acababa de suceder. Antes de poder recuperarse por completo, escuchó el sonido de una voz a lo lejos. Un guardabosques que había escuchado su llamada de auxilio se acercaba. La oportuna llegada fue un recordatorio de la importancia de estar preparada y alerta en la naturaleza. Había tenido suerte, y mientras regresaba a salvo, llevaba consigo un respeto renovado por el poder impredecible de la naturaleza. Volvió a la civilización con una profunda sensación de gratitud y un respeto renovado por lo salvaje. La experiencia la dejó sacudida, pero también más sabia. Ahora comprendía más que nunca la importancia de estar preparada y ser cautelosa en la naturaleza. Fue un poderoso ejemplo de cómo la rapidez mental y el equipo adecuado pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, reforzando la necesidad crucial de conciencia y respeto al aventurarse en la belleza indómita de la naturaleza. En el año 2017, un grupo de amigos cercanos emprendió un viaje de campamento en las montañas rocosas canadienses, un lugar famoso por su belleza y naturaleza. El grupo compuesto por Mark, Andrea, Jason y Mandy había estado planificando mucho este viaje. Todos eran entusiastas de la naturaleza, ansiosos por pasar unos días alejados de la ciudad, rodeados de los altos picos y bosques del Parque Nacional Banff en Alberta, Canadá. Mark era el más experimentado del grupo. Había pasado incontables fines de semana haciendo senderismo y acampando en diversas partes del país. Andrea, Jason y Mandy compartían su amor por la naturaleza y estaban emocionados por explorar las rocosas. Eligieron un lugar remoto cerca del lago Louise, con la esperanza de sumergirse por completo en la tranquilidad y soledad del entorno. El primer día lo dedicaron a montar el campamento y explorar los alrededores. El aire era fresco y el cielo de un azul claro y brillante. Los amigos se maravillaron con el paisaje, con sus lagos, bosques de pinos y montañas. Caminaron por un sendero cercano, disfrutando de la paz que solo la naturaleza puede ofrecer. Al caer la tarde, decidieron recoger leña para preparar una fogata bajo las estrellas. Mark se ofreció a adentrarse en el bosque para encontrar la mejor madera, mientras los demás se quedaban en el campamento preparando la cena. La confianza de Mark en sus habilidades lo llevó a alejarse más de lo previsto, absorto en su búsqueda. Sin saberlo, se acercaba a una zona peligrosa del bosque. Las montañas rocosas canadienses son el hogar de una variada fauna, incluidos los osos grizzly que habitan en el área. Son territoriales y especialmente a finales del verano, cuando se preparan para hibernar. Mientras Mark recogía leña cerca de un matorral denso, perturbó la guarida de un grizzly. El oso reaccionó con instinto defensivo. Mark no lo notó hasta que fue tarde. La enorme criatura emergió de la maleza con un rugido, su poderosa presencia dominando el bosque. El corazón de Mark latió con fuerza al darse cuenta del grave peligro en el que estaba, pero tuvo poco tiempo para reaccionar, y el animal lo atacó con velocidad y fuerza. El grito de Mark resonó en el bosque, rompiendo el silencio y enviando una ola de pánico al campamento. Andrea, Jason y Mandy se congelaron por un momento, tratando de asimilar lo que acababan de escuchar. Al darse cuenta de que su amigo estaba en serios problemas, agarraron sus aerosoles contra osos y corrieron hacia el sonido, impulsados por el miedo y la preocupación. Los tres amigos corrieron por el bosque mientras seguían el sonido del grito de Mark. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, pero siguieron adelante, sabiendo que cada segundo era crucial. Al llegar vieron a Mark en el suelo, luchando contra el enorme oso grizzly que lo había atacado.
Andrea, Jason y Mandy levantaron sus aerosoles apuntando a la cara del oso. Sabían que esa era su única oportunidad para salvar a Mark. El oso retrocedió con los ojos ardiendo por el irritante. Gruñó de enojo y confusión, pero el dolor fue suficiente para hacer que se retirara a la maleza. Mark yacía herido y apenas consciente, pero vivo. Los amigos corrieron hacia él, cuidando de vigilar el bosque por si el oso regresaba. Su ropa estaba destrozada y sangraba por laceraciones profundas, pero respiraba. Andrea evaluó sus heridas, usando el botiquín de primeros auxilios para detener el sangrado y estabilizarlo lo mejor que pudo. Jason y Mandy se mantuvieron alerta, observando los árboles en busca de algún movimiento. Debían llevarlo de regreso al campamento y luego a un lugar seguro lo más rápido posible. Sosteniéndolo entre los tres, comenzaron a avanzar, intentando no causarle más dolor. El camino de regreso se sintió más largo y peligroso, pero estaban decididos a salvarlo. Al llegar al campamento, empacaron lo esencial dejando atrás todo lo que no era necesario. Debían llegar a la estación de guardabosques más cercana para pedir ayuda. La caminata de regreso fue agotadora, con las heridas de Mark ralentizando el ritmo, pero no se detuvieron. Los amigos se turnaban para cargarlo. Su agotamiento era aliviado solo por su preocupación por su vida. Y tras lo que parecieron horas, llegaron a la estación de guardabosques cerca del lago Luis. Los guardabosques llamaron a asistencia médica y fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano en Banff. Los médicos confirmaron que había sufrido heridas graves, pero sobreviviría gracias a la rápida acción de sus amigos. En el hospital fue llevado a cirugía para tratar las heridas. El equipo médico trabajó para reparar los daños, limpiando y suturando mientras vigilaban posibles infecciones. Mark había perdido una cantidad significativa de sangre y la gravedad de sus laceraciones significaba que su recuperación sería larga. Sus amigos esperaban con el peso de los eventos. Los médicos les aseguraron que estaba estable, pero necesitaría tiempo para sanar. Durante las semanas siguientes, Mark permaneció en el hospital recuperando sus fuerzas. Las cicatrices eran un recordatorio constante del encuentro, pero se sentía agradecido por estar vivo. Sus amigos lo visitaban todos los días, brindándole apoyo y ánimo. Habían enfrentado el peligro juntos y ahora estaban a su lado en su recuperación. Con el paso de los días, la condición de Mark mejoró y pudo volver a caminar. La experiencia dejó una huella duradera en todos ellos, enseñándoles el verdadero valor de la amistad y la importancia de estar preparados en la naturaleza. Fue un testimonio de su resistencia y del rápido pensamiento de sus amigos que le salvaron la vida en una situación abrumadora. En septiembre de 2019, Sarah y Tom eran una pareja de fotógrafos de vida silvestre y fueron a un viaje al Parque Nacional de Yellowstone, ansiosos por capturar los paisajes otoñales y la fauna. Habían pasado años viajando por el mundo, documentando la belleza de la naturaleza a través de sus lentes. Sarah con su ojo agudo para los detalles y Tom con su talento para capturar el movimiento formaban un equipo perfecto. Compartían una pasión por el aire libre y respeto por las criaturas. Yellowstone era uno de sus destinos favoritos. Ubicado en el oeste de los Estados Unidos, abarca Wyoming, Montana e Idaho. Era conocido por su paisaje dramático, desde géiseres y fuentes termales burbujeantes hasta bosques y praderas onduladas. El otoño en Yellowstone era impresionante, con las hojas tornándose en vibrantes tonos de rojo, naranja y dorado, creando un telón de fondo pintoresco para la fauna que deambulaba por el parque. Sarah y Tom habían planificado este viaje durante meses, sabiendo que la temporada otoñal ofrecería algunas de las mejores oportunidades para fotografiar a los animales icónicos del parque contra el brillante follaje otoñal. Empacaron todo su equipo esencial, incluidas cámaras, lentes, trípodes y sus provisiones de comida, que almacenaron para evitar atraer visitantes no deseados. La mañana de su tercer día en el parque, partieron temprano para fotografiar una manada de ciervos que habían visto la noche anterior. El aire estaba fresco y la luz matutina bañaba suavemente el paisaje. Al acercarse a un claro cerca de un denso bosque, vieron a los ciervos pastando con sus pelajes fusionándose con los cálidos colores de las hojas otoñales. Sarah y Tom montaron su equipo en silencio, cuidando de posicionarse a favor del viento para no asustar a los ciervos. Pasaron horas capturando los gráciles movimientos de la manada
emocionados con las tomas que estaban logrando. Los ciervos, ajenos a su presencia, continuaban pastando y moviéndose por el claro, proporcionando a Sarah y Tom los sujetos perfectos para su trabajo. La pareja se absorbió en su fotografía, concentrada en obtener las mejores imágenes posibles. El bosque a su alrededor estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de las hojas o el suave ruido de los cascos de los ciervos sobre el suelo. Era fácil olvidar que estaban en pleno corazón de la naturaleza, un lugar donde dominaban las reglas de la vida salvaje. Su presencia había atraído la atención de una criatura mucho más grande y peligrosa. Un oso grizzly que recientemente había despertado de su letargo había detectado el olor de las provisiones de comida que ellos habían traído. Comenzó a acercarse al claro, moviéndose en silencio a través de los árboles con su poderoso cuerpo. Ajena al peligro que se acercaba, la pareja continuaba trabajando, perdida en la belleza de la escena ante ellos. El oso estaba más cerca que nunca, oculto entre la maleza con sus ojos fijos en el origen del aroma. La tranquilidad del momento estaba a punto de romperse con la repentina y aterradora aparición del depredador más formidable del parque. Mientras seguían fotografiando a los ciervos, el oso grizzly emergió del bosque. Tom fue el primero en notar el movimiento al fondo a través del lente. Al principio pensó que se trataba de otro animal, quizás un bisonte o un alce, pero a medida que el oso se acercaba, su tamaño y fuerza se hicieron inconfundibles. Una ola de terror lo invadió al darse cuenta del peligro inminente en el que se encontraban. Sin perder un segundo, Tom llamó la atención de Sarah y rápidamente evaluaron la situación. El oso ya era consciente de su presencia y su atención había cambiado de las provisiones de comida a los propios fotógrafos. El grizzly comenzó a moverse hacia ellos con una intención deliberada. La escena tranquila que habían disfrutado momentos antes se convirtió en una situación de vida o muerte. Solo tenían segundos para reaccionar. Dejando atrás su costoso equipo, echaron a correr hacia su auto, que estaba estacionado a poca distancia. El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies, mientras la adrenalina los impulsaba a moverse más rápido. Detrás de ellos, el oso alcanzó su campamento, atraído por el olor que lo había llevado hasta allí. Al no encontrar presas inmediatas, el oso centró su atención en el equipo que habían dejado. Derribó sus trípodes y cámaras, destrozando el costoso equipo con facilidad. Rascó sus bolsas, esparciendo lentes y otros artículos, pero al no encontrar nada comestible, su interés se desvaneció. Olfateó el aire una última vez y luego desapareció en el bosque. Sarah y Tom llegaron a su auto y cerraron las puertas de golpe, a salvo del oso pero aún conmocionados por el encuentro cercano. Desde la seguridad de su vehículo, observaron cómo se marchaba, dejando atrás los restos de lo que había sido su campamento arreglado. La pareja quedó asimilando la realidad de lo que acababa de ocurrir. Tras el incidente, condujeron de regreso a la estación de guardabosques más cercana para informar lo sucedido. La destrucción de su equipo fue una pérdida significativa, pero estaban agradecidos de haber salido con vida. La experiencia los dejó con un recordatorio de los riesgos que conlleva trabajar en la naturaleza. A pesar de su amor por la vida salvaje y sus años de experiencia, el encuentro les enseñó que la naturaleza es impredecible y que la seguridad debe estar por encima de cualquier fotografía. Mientras reflexionaban sobre el día, sabían que habían tenido suerte y la lección que aprendieron los acompañaría en cada futura expedición a la naturaleza. En octubre de 2016, los hermanos Jack y Sam Mitchell emprendieron un viaje de pesca en la naturaleza de Montana. Siempre habían compartido un amor por el aire libre, habiendo explorado los bosques y ríos cerca de su hogar. En sus veintitantos años, decidieron tomarse un descanso de sus vidas ocupadas y reconectarse con la naturaleza en una de las áreas más remotas que pudieron encontrar. Eligieron Absaroka Beartooth, una región montañosa y salvaje conocida por sus ríos y vida silvestre, ubicada justo al norte del Parque Nacional Yellowstone. Jack era el mayor de los dos y un pescador experimentado, mientras que Sam, aunque menos hábil, disfrutaba del tiempo con su hermano al aire libre. Pasaron semanas reuniendo el equipo necesario, asegurándose de tener todo lo que necesitaban para unos días en la naturaleza. Su plan era caminar a una parte remota, montar campamento junto a un río y pasar sus días pescando las legendarias truchas y salmones que la zona ofrecía,
Los primeros días de su viaje fueron idílicos. Los colores del otoño estaban en plena exhibición, con las hojas de los árboles cambiando a tonos de rojo, naranja y amarillo. El aire fresco y los cielos despejados creaban condiciones perfectas para pescar y los hermanos estaban emocionados por la tranquilidad. Montaron su campamento cerca de un tramo tranquilo del río, lejos de cualquier signo de civilización, y pasaron sus días lanzando sus líneas al agua, compartiendo historias y disfrutando del entorno pacífico. En la mañana del 15 de octubre, los hermanos decidieron probar suerte en un nuevo lugar más arriba en el río. Habían escuchado de otros pescadores que esta parte del río era particularmente buena para atrapar salmones grandes. Ansiosos por el desafío, empacaron su equipo y caminaron a lo largo de la orilla del río hasta encontrar el lugar perfecto. El río era de corriente rápida y profundo, con grandes rocas que formaban charcas naturales donde podrían reunirse los peces. Mientras lanzaban sus líneas al agua, el sol apenas comenzaba a salir, iluminando el paisaje con un brillo dorado. Jack fue el primero en sentir un tirón y se dio cuenta de que había enganchado algo grande. Con la ayuda de Sam, luchó por sacar el pez, y tras unos minutos tensos, lograron sacar un enorme salmón del agua. Los hermanos vitorearon, orgullosos de su captura, y se pusieron a preparar el pez para la cena. Pero habían entrado en el territorio de un oso grizzly. Absaroka Beartooth alberga una gran población de osos grizzly, especialmente en otoño, cuando se alimentan activamente para prepararse para la hibernación. El olor del pez fresco, combinado con el ruido de su emoción, atrajo la atención de un oso cercano. Impulsado por el hambre y el instinto, comenzó a acercarse a los hermanos, moviéndose silenciosamente a través de la maleza. Mientras los hermanos se concentraban en su captura, no se dieron cuenta del peligro inminente que se aproximaba. La atmósfera pacífica de la mañana estaba a punto de ser interrumpida por un encuentro repentino y mortal con uno de los depredadores más temibles de la naturaleza. Mientras continuaban preparando su captura, el oso grizzly emergió de la espesa maleza. Su enorme figura se cernía sobre los hermanos y sus ojos se fijaron en el salmón que acababan de atrapar. El aire a su alrededor parecía estar en calma mientras los hermanos se congelaban, dándose cuenta del grave peligro en el que estaban. Impulsado por el hambre y el instinto de proteger su territorio, se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Sam estaba más cerca del oso e intentó retroceder, pero el grizzly era muy rápido. Lo alcanzó en segundos, derribándolo al suelo con un potente golpe de su pata. Jack, al presenciar el ataque, sintió un pánico creciente, pero sabía que debía actuar rápidamente para salvar a su hermano. Buscó en su equipo y tomó la pistola de bengalas que habían traído para emergencias. Jack apuntó la pistola al oso y disparó. La luz brillante y el ruido repentino lo asustaron, haciendo que pausara su ataque. El oso dudó, distraído por la bengala. Esta breve ventana le permitió a Jack arrastrar a Sam fuera del alcance del oso, pero el daño ya estaba hecho. Sam estaba gravemente herido, sangrando por profundas heridas causadas por las garras. Al ver que su presa había sido arrebatada, el oso se retiró lentamente al bosque, dejando a los hermanos solos en el claro. Jack sabía que Sam necesitaba ayuda médica de inmediato. Vendó sus heridas lo mejor que pudo, intentando detener la hemorragia mientras consolaba a su hermano. Sam estaba consciente, pero con un dolor inmenso, respirando de manera superficial y trabajosa. Jack utilizó su teléfono satelital para llamar a ayuda, orando para que el rescate llegara a tiempo. A medida que pasaban los minutos, Jack permaneció al lado de Sam, haciendo todo lo posible por mantener a su hermano despierto y tranquilo. Pero las heridas eran graves y, a pesar de los esfuerzos, la condición de Sam continuó empeorando. Cuando llegó el equipo de rescate, aterrizando un helicóptero cerca del río, ya era tarde. Sucumbió a sus heridas, dejando a Jack devastado y solo en la naturaleza. El equipo de rescate, comprendiendo la gravedad de la situación, ofreció palabras de consuelo a Jack mientras lo ayudaban a abordar el helicóptero. Transportaron el cuerpo de Sam de regreso a la civilización, donde las autoridades se harían cargo. Jack apenas podía procesar lo que había sucedido. La naturaleza, que una vez había sido su santuario, se había convertido en el sitio de una trágica pérdida. Después del incidente, regresó a casa, cargando con el peso de la muerte de su hermano. El suceso demostró los peligros que conlleva aventurarse en la naturaleza, especialmente en un momento en que los animales protegen ferozmente sus recursos.
Los hermanos siempre habían conocido los riesgos, pero esta tragedia trajo la realidad de esos peligros a un enfoque agudo. Jack prometió honrar la memoria de su hermano continuando con el respeto hacia el poder de la naturaleza, recordando siempre la delgada línea que separa la aventura del peligro en la naturaleza salvaje. En noviembre de 2010, Jake Thompson era un experimentado pero solitario mochilero y emprendió un ambicioso viaje a través de los bosques de la Columbia Británica. Encontraba consuelo en la soledad y el desafío que ofrecía la naturaleza. Había pasado años perfeccionando sus habilidades de supervivencia, viajando a lugares remotos alrededor del mundo. Pero este viaje estaba destinado a ser su prueba definitiva, una travesía en solitario a través de uno de los paisajes más escarpados e implacables de Canadá. Los bosques de la Columbia Británica son conocidos por su densa vegetación, altos árboles y una variedad de vida silvestre que vaga libremente por la vasta naturaleza. Jake eligió esta área específicamente por su lejanía, ansioso por superar sus límites y experimentar la verdadera soledad. Equipado con una mochila resistente, un cuchillo de caza y suministros básicos, partió con confianza, creyendo que sus años de experiencia lo sacarían de cualquier apuro. Los primeros días de su travesía fueron todo lo que había esperado. El aire era fresco y el bosque vibraba con los sonidos de la naturaleza. Jake navegó el terreno con facilidad, siguiendo las orillas de los ríos y los hitos naturales que había marcado en su mapa. Se cuidó de conservar su energía y suministros, sabiendo que la naturaleza podría volverse en contra de quienes no estuvieran preparados. La soledad era vigorizante y Jake disfrutaba de la oportunidad de desconectarse del mundo moderno. A medida que pasaron los días, el clima comenzó a cambiar. Los cielos se oscurecieron y una espesa niebla se apoderó del paisaje, dificultando cada vez más la navegación. El bosque se sentía como un laberinto. El sentido de dirección de Jake vaciló y pronto se encontró desviándose del camino. Se dio cuenta demasiado tarde de que estaba perdido. Los siguientes días se llenaron confusión y desesperación. Las provisiones de comida de Jake se agotaron y su energía disminuyó mientras luchaba por encontrar el camino de regreso a terrenos familiares. El bosque parecía opresivo con su inmensidad devorándolo por completo. Necesitaba mantener la calma, pero la falta de comida y la constante tensión de navegar por la densa maleza empezaron a afectar su cuerpo y mente. Para el cuarto día, Jake estaba débil y hambriento, sus pasos firmes ahora tambaleándose a medida que el agotamiento se hacía presente. Sus instintos de supervivencia lo mantenían en movimiento, pero sabía que sus posibilidades eran escasas si no encontraba ayuda pronto. El bosque no ofrecía pistas sobre dónde estaba o cuán lejos se había desviado de su camino original. Mientras tropezaba entre los árboles, la atención de Jake se desvió de repente hacia un ruido en la maleza. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que no estaba solo. Emergiendo de las sombras, un gran oso negro buscaba comida. Al sentir el estado debilitado de Jake, fijó su mirada en él con instintos depredadores por la vista de un blanco tan fácil. Jake sabía que estaba en grave peligro. La naturaleza que siempre había sido su refugio se había convertido en una amenaza mortal. Tenía que actuar rápido. El oso, sintiendo su vulnerabilidad, comenzó a acercarse a él, con los ojos fijos en lo que percibía como una comida fácil. Sin tiempo para pensar, Jake instintivamente alcanzó su mochila. Era la única barrera que tenía entre ellos. La arrojó sobre sus hombros y la sostuvo frente a él, esperando que le ofreciera alguna protección. El oso se lanzó hacia Jake con una increíble fuerza, derribándolo. Jake utilizó la mochila para protegerse, pero las garras del oso rasgaron la tela, dejando profundas heridas en la mochila y rozando el brazo de Jake. A pesar del dolor y el miedo, Jake luchó con cada onza de fuerza que le quedaba. Agarró su cuchillo de caza, la única herramienta que podía salvar su vida. En un intento por sobrevivir, Jake atacó al oso con el cuchillo apuntando a su costado. La hoja encontró su objetivo y el oso rugió de dolor, momentáneamente aturdido por la inesperada resistencia. Aprovechando la oportunidad, se puso de pie y vio un árbol cercano que parecía escalable. Ignorando el ardor en su brazo, corrió hacia el árbol y comenzó a trepar impulsado por la adrenalina. El oso, herido pero no derrotado, rodeó la base del árbol, gruñendo y golpeando el tronco.
Jake trepó más alto, subiendo a una rama resistente fuera del alcance. Se aferró al árbol con fuerza y su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Debajo de él, el oso eventualmente perdió interés, distraído por sus propias heridas, y se retiró al bosque. Jake estaba en estado crítico. No tenía idea de cuánto tiempo podría aguantar en el árbol, pero sabía que tenía que quedarse quieto. Las horas pasaron y el frío comenzó a penetrar en sus huesos. Su visión se nubló y luchó por mantenerse consciente, pero se aferró esperando que alguien lo encontrara antes de que fuera tarde. 3 días después, un equipo de búsqueda y rescate encontró a Jake aferrado a la vida, aún en el árbol donde había escapado del oso. Su familia había alertado cuando no regresó a tiempo, y después de una extensa búsqueda lo avistaron en lo profundo del bosque. Los rescatistas evaluaron sus graves heridas y lo bajaron del árbol. Lo transportaron en helicóptero al hospital más cercano en Vancouver, donde los médicos trabajaron para salvarlo. Su voluntad de sobrevivir lo mantuvo con vida hasta que llegó la ayuda. Los médicos pudieron estabilizarlo, pero su recuperación fue larga y difícil. Después del incidente, la historia se convirtió en un recordatorio de los peligros que existen en la naturaleza y de la delgada línea entre la vida y la muerte al enfrentarse a las impredecibles fuerzas de la naturaleza. Su aterradora experiencia fue compartida como testimonio de la resiliencia humana y la importancia de estar preparado para cualquier cosa al aventurarse en lo salvaje.